Hola a todos queridos hermanos, una vez más nos encontramos para continuar, para seguir esta serie acerca de la Santísima Trinidad. Para hoy, en este capítulo segundo, tenemos a un personaje igualmente importante en esta historia, en este crecimiento, en esta evolución del dogma, y es a San Ignacio de Antioquía. La idea no es hablar sobre él, la idea es saber lo que él dijo frente a la Santísima Trinidad. Sin embargo, vamos a ver algunos detalles sobre él. San Ignacio de Antioquía es de los primeros siglos. Él fallece en el año 110. San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Pablo y de San Juan. Es el primero en llamar a la iglesia como la conocemos hoy, católica, y sus escritos demuestran que la doctrina de la iglesia viene de Jesucristo por medio de los apóstoles. La doctrina de San Ignacio incluye la Eucaristía, la jerarquía y la obediencia a los obispos, la presidencia de la Iglesia de Roma, la virginidad de María y el don de la virginidad, el privilegio que es morir mártir en Cristo. San Ignacio, condenado a morir devorado por las fieras, fue trasladado a Roma y allí recibió la corona de su glorioso martirio en el año 107, en tiempo del emperador Trajano. En su viaje a Roma escribió 7 cartas dirigidas a varias iglesias en las que trata sabiamente y con erudición acerca de Cristo, de la constitución de la iglesia y de la vida cristiana. Ahora que sabemos esto, vamos verdaderamente a lo que hoy nos interesa. ¿Qué pensaba Ignacio de Antioquía frente a la Santísima Trinidad? Vamos a dar inicio entonces a este capítulo de hoy, abriendo nuestro entendimiento y nuestra inteligencia a través de la santa oración. Por eso vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor y misericordia, gracias por habernos regalado a tu Hijo, que nos ha mostrado en todo momento lo que eres tú para cada uno de nosotros, porque nos has enseñado a través de tu Hijo, tu palabra hecha carne. Nos has enseñado, nos has mostrado el verdadero camino. Una vez más, Señor, gracias, porque a través de tu Santo Espíritu nos permites entender los misterios desconocidos, nos permites estar siempre en la unidad de la Iglesia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ignacio de Antioquía, ciertamente por ser del mismo tiempo o ser pariente, digámoslo así, en el siglo en el cual vive con Clemente Romano, tienen muchos parecidos. La forma de pensar es muy similar. ¿Por qué? Porque vienen casi de la misma experiencia, del conocimiento de los apóstoles. Por eso se asimilan demasiado, digámoslo así, sus pensamientos. Por eso una de las cosas más importantes o en lo que más se parece es en la parte de la unidad. O sea, la iglesia es vista desde la unidad al igual que la Santísima Trinidad. O mejor dicho, la Trinidad se ve desde la unidad de la iglesia. Entonces, dentro de lo importante de Ignacio de Antioquía, si nosotros queremos saber más, por algo les dejaré en la parte de la descripción un enlace donde puedan ver todas las cartas de Ignacio de Antioquía que escribió en su momento. Allí está contenido toda su doctrina, podemos decirlo así, o gran parte de ella. Pero vamos a escuchar algunos textos propios de Ignacio donde nos expresa lo que es en sí la Trinidad en general para él. Dice en una de las cartas a los magnesianos: esforzaos en permanecer firmes en la fe y en el amor, en el Hijo, en el Padre y en el Espíritu, en el principio y en el fin. Someteos al obispo
y también los unos a los otros, como Jesucristo al Padre, según la carne, y los apóstoles a Cristo, al Padre y al Espíritu. Eso es lo que nos dice esta carta a los magnesianos. Y es importante porque fíjense que desde el comienzo ya Ignacio hace referencia a eso, a la unidad de la Santísima Trinidad que se tiene que ver reflejada en la unidad de la Iglesia. Aún hoy esas palabras son válidas en el sentido de que estamos llamados a vivir en la unidad. Si en nosotros no se da la unidad es porque es signo de que la Trinidad no está allí. O podríamos decir que con el tiempo se va a expresar que donde hay división, allí está el demonio. Donde hay unidad, allí está el Espíritu Santo, que es el que va a unir. Aunque en ese momento aún no se dice, valga la redundancia. En ese momento se habla de la iglesia como una unidad, como signo de la Santísima Trinidad. Y por eso sigue él diciendo en una carta que es a los Efesios, no la misma que está en las Sagradas Escrituras, sino una carta de Ignacio de Antioquía a los Efesios. Dice: los cristianos son piedras del templo del Padre, dispuestos a la edificación de Dios Padre, elevados a lo alto por la máquina de Jesucristo, que es la cruz, y ayudados del Espíritu Santo, que es la cuerda. Aquí vemos cómo Ignacio hace esa unidad entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo. Recordemos que aún él no tiene muy claro todos los términos que al día de hoy se pueden tener claro. Por eso lo que decíamos en videos atrás es tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque pueden haber ciertos errores que aún hoy muchos católicos cometen. ¿Por qué? Por el desconocimiento, digámoslo, del magisterio, por el desconocimiento de la fe. Y aún se siguen cometiendo y podemos cometerlo. Por eso estamos haciendo estos videos, para que podamos ir aclarando nuestra fe y podamos amar a Dios con mucha más devoción, con mucha más fe y con mucha razón. Sigue diciendo el libro del cual nos apoyamos. Se lo recuerdo, que es El Dios Vivo y Verdadero, de Luis Ladaria, que ahorita mismo es el cardenal encargado de lo que es la doctrina y la fe. Dice: las tres personas intervienen por tanto en la edificación de la iglesia y en la salvación de los fieles. Recordemos que aquí se dice las tres personas cuando en aquel momento, en aquel tiempo, esa expresión personas aún no se usa. Por eso el libro las trae entre comillas. ¿Por qué? Porque se está deduciendo algo de aquel momento. Ellos mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo menciona Ignacio de Antioquía, pero no dice que sean tres personas todavía. Hasta el momento simplemente dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No falta poco también ya para empezar a introducirnos en lo que es el Padre. El Padre, según Ignacio de Antioquía, maneja prácticamente el mismo lenguaje que Clemente Romano. Es un lenguaje un poco monoteísta. Siempre que se habla de Dios, San Ignacio de Antioquía hace referencia al Padre. Y no porque lo haga de mala manera o de mala gana, sino porque recordemos, estamos en proceso, estamos evolucionando. ¿En qué? En la doctrina de la Santísima Trinidad. Entonces, no faltan tampoco las afirmaciones de fe monoteísta como lo hace Ignacio. No hace falta insistir en que el solo Dios del que se habla es el Padre, llamado con frecuencia así. Cuando San Ignacio, vuelvo y recuerdo, dice algo acerca de Dios, lo está diciendo referido al Padre. Solamente cuando él aclara es cuando sabemos que habla acerca del Hijo o del Espíritu. Y es lo que vamos a ver en este momento. Jesucristo en Ignacio de Antioquía es llamado directamente Dios. Por eso les decía, hay todavía dificultad, digámoslo así, en la diferenciación entre las personas. Por eso cuando Ignacio habla de Jesucristo, está hablando igualmente de Dios.
Y entonces nos dirá en cierta ocasión, Dios hecho carne. Eso lo dice en la carta a los Efesios de San Ignacio de Antioquía. Valga la redundancia, hay que aclarar. Es también el conocimiento de Dios, o sea, aquello que está en Dios y sale de Él. Algunos pasajes parecen plantear al menos de un modo incipiente el problema de la procesión del Hijo. Aquí nos presenta un tema importantísimo. El problema de la procesión del Hijo. Es algo que vamos a encontrarnos más adelante, que hoy de pronto no nos vamos a detener. La procesión del Hijo, que simplemente lo que indica es que el Hijo procede del Padre. No significa que lo engendró, significa que procede, o sea, viene de Él, pero no ha sido engendrado por el Padre. O sea, esto hace referencia a que han existido siempre, desde el primer momento en que el Padre empezó a ser Padre, el Hijo empezó a ser Hijo. O sea que han existido siempre. Hay un texto importante que lo vamos a escuchar, que es del libro séptimo de la carta a los Efesios. Dice lo siguiente: Jesucristo salió de un solo Padre, porque algunos hombres con perversa astucia tienen el hábito de tomar para todo el nombre, pero obrando de otro modo y de manera indigna de Dios. A aquellos debéis evitarlos, como a las bestias salvajes. Son perros rabiosos que muerden a escondidas. Debéis estar en guardia, pues sus mordeduras esconden una enfermedad difícil de curar. No hay más que un solo médico, carnal y espiritual, engendrado y no engendrado, Dios venido en carne y en la muerte vida verdadera, Hijo de María e Hijo de Dios, primero pasible y ahora impasible, Jesucristo nuestro Señor. Pues aquí se especifica que Dios se ha manifestado por medio de Cristo. Es lo que más adelante se dirá, que Jesucristo es la voz de Dios. Cuando hablamos de Dios, recuerden que hablamos de Dios Padre. O sea, Jesucristo es la voz del Padre, que se ha manifestado. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de Dios Padre? Lo que el Hijo nos ha enseñado. O sea, nosotros hemos escuchado su voz, aun cuando no lo hemos visto, pero la palabra nos dirá que ha visto al Hijo, ha visto también al Padre. Y bueno, el Espíritu Santo está presente en la generación humana, o sea, en todo momento, desde la creación, desde que se produce, digámoslo así, el ser humano, allí está el Espíritu Santo. Y en la unción de Jesús, este Espíritu que actúa sobre Jesús y que es comunicado a la iglesia, es el mismo Dios que es comunicado a la iglesia y que no nos engaña. Por eso dirá también que ese mismo Espíritu es el que hablará en boca de Ignacio de Antioquía. Por algo a Ignacio se le llamaba portador de Dios. Espero que les haya gustado este segundo capítulo acerca de Ignacio de Antioquía. Ciertamente es un poco complejo, es algo complicado el tema de la Santísima Trinidad, pero no es motivo para desanimarnos. Sin embargo, cualquier duda, cualquier pregunta, puedes dejarlo en los comentarios sin ningún problema y estaremos atentos a solucionar hasta donde más podamos. Y nos vemos en el próximo capítulo aquí por este mismo canal.